¿Qué tienen en común una reina católica devota, una joven frívola, una mujer cultísima, una casi niña y una viuda alemana que no hablaba inglés? Todas fueron esposas del mismo hombre y casi todas acabaron mal. Muy mal. Pero esta no es la historia de un rey. Es la historia de las mujeres que sobrevivieron a él. Literalmente. ¿Te imaginas estar en una relación donde tu pareja te pueda dejar, encerrar o decapitar si se aburre de ti o si no le das un hijo varón? Bienvenida a la vida de las esposas de Enrique VIII. ¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaron en el cole estaba contada desde el punto de vista del agresor? Poco se habla de eso. Porque cuando nos contaban esto, parecía un culebrón británico con coronas y traiciones. Pero nunca nos dijeron lo suficiente sobre ellas. Y este vídeo va justo de eso. Ellas. De las 6 mujeres que estuvieron casadas con el rey más inestable emocionalmente de la historia británica. Spoiler, ninguna terminó bien. Algunas fueron ejecutadas, otras repudiadas, otras anuladas como si fueran reuniones de Zoom. Pero ellas, con todas sus contradicciones, sus luces y sus sombras, fueron mucho más que las esposas del rey. Fueron estrategas, madres, víctimas, cómplices y supervivientes en una de las cortes más despiadadas de Europa. ¿Y cómo acabó una de ellas gobernando más desde su retiro que cuando era reina? Te lo cuento enseguida. Y si crees que lo has pasado mal en tus relaciones, prepárate. Catalina de Aragón. Repudiada 24 años. Edad de Catalina al casarse con Enrique. Edad de Enrique, 18 años. Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos. Sí, los mismos que echaron a los musulmanes de España. Expulsaron a los judíos y financiaron a Colón para que se fuera a liarla, a América. Una mujer culta, fuerte, políglota, súper devota. Y criada para ser reina. Estuvo casada primero con el hermano mayor de Enrique, Arturo, pero se murió. Ups. Y tras un no pasa nada. Total, son casi intercambiables. La casaron con el siguiente, Enrique. Catalina tenía 23 años. Enrique apenas 18. Y sí, fue probablemente la única vez que él se casó con alguien mayor que él. Spoiler. No volvería a pasar. El matrimonio fue largo. 24 años. ¿Y sabéis por qué la repudió? Porque no le daba un hijo varón. Ella tuvo varios embarazos fallidos y solo una hija sobrevivió. María Tudor. Sí, la que luego sería apodada Vladimiri, porque el trauma viene de familia. Y aquí empieza el culebrón. Enrique está convencido de que Dios le castiga por casarse con la viuda de su hermano y decide que necesita una esposa nueva. Una que le dé herederos. Una que sea joven, sexy y con cuello bonito. Ana Bolena. Pero Catalina no se dejó pisotear. Plantó cara, se negó a aceptar el divorcio y acabó confinada, aislada y humillada públicamente. Hasta el último día firmó como la verdadera reina. Digna, imponente y más católica que el Papa. A ella la historia la borró como la que no dio hijos. Pero fue una reina de verdad y una mujer con un par de ovarios, históricamente verificados. Ana Bolena. Segunda esposa. Es decapitada. Duración del matrimonio: 3 años. Edad de Ana al casarse con Enrique: 32 años. Edad de Enrique: 41 años. Ana Bolena fue el gran crush de Enrique. Pero no fue una aventura. Fue una operación política. Ella le dijo: si quieres algo, cásate conmigo. Y Enrique, obsesionado, lo hizo. Rompiendo con la Iglesia Católica literalmente, fundó la Iglesia Anglicana para poder divorciarse de Catalina y casarse con Ana. ¡Ja!
lo hizo por un heredero. Porque Ana le prometió un hijo varón, pero lo que tuvo fue una niña, Isabel I. Spoiler: esa niña se convertiría en la monarca más poderosa de la historia de Inglaterra. Pero eso lo vemos más adelante, porque a Ana no le duró mucho el cuento de hadas. Después de varios abortos, rumores de incesto, brujería y múltiples amantes, casi todos inventados, fue acusada y condenada por adulterio. Fue ejecutada en la Torre de Londres. Y Enrique, ese mismo día, ya estaba comprometido con la siguiente. ¿Te suena de algo eso de que, cuando a un hombre no le va bien con una mujer, la llama bruja? ¿Y quién fue la esposa que logró no solo sobrevivir, sino reinar desde la sombra? Te lo cuento en el siguiente bloque. Después de varios abortos espontáneos y muchísima presión por no haber tenido un hijo varón, la corte empezó a llenarse de rumores venenosos. Que si Ana era bruja, que si practicaba hechicería, que si tenía 6 dedos, y que había tenido múltiples amantes. ¿Y sabéis qué? Enrique se lo creyó todo. O más bien, decidió creérselo. Porque cuando un rey quiere librarse de una mujer inteligente, ambiciosa y políticamente incómoda, siempre aparece la excusa de bruja, loca o promiscua. Conspiración y traición. Pero los historiadores coinciden hoy en que esas acusaciones eran inventadas o sin pruebas sólidas. Fue un juicio montado para quitársela de encima, con testigos forzados y condena decidida de antemano. La decapitaron en la Torre de Londres, y ese mismo día Enrique ya estaba comprometido con la siguiente. Porque claro, él podía casarse 6 veces, pero si una mujer se atrevía a tener pensamiento propio, era ejecutable. Jane Seymour, tercera esposa. Estado civil final. Muerta en el parto, pero adorada como santa. Duración del matrimonio: 1 año y medio. Edad de Jane al casarse: 28 años. Edad de Enrique: 45 años. Jane Seymour fue presentada como la buena, la dócil, la que no se metía en política ni tenía opiniones fuertes. Vamos, el ideal patriarcal hecho esposa. Y encima le dio a Enrique lo que quería: un heredero varón. El pequeño Eduardo, que acabaría siendo rey, aunque no por mucho tiempo. Pero eso te lo cuento otro día. Jane tenía 28 años cuando se casó con Enrique. Él ya estaba en sus 45, más redondo que musculoso, y bastante menos encantador que en su juventud. Por fin, el rey tenía su hijo varón, y Jane, a los pocos días de dar a luz, murió de fiebre puerperal. Enrique entró en modo viudo dramático deluxe. Se vistió de negro, hizo construirle un mausoleo y pidió ser enterrado junto a ella. Spoiler: lo consiguió. Pero volvamos a Jane. Poco se habla de que fue una mujer con convicciones. Apoyaba la reconciliación de Enrique con su hija María, algo políticamente incómodo. Y aunque se la vendiera como sumisa, no fue ninguna tonta. Simplemente jugó a sobrevivir. Ana de Cliffs, cuarta esposa. Estado civil final. Divorciada y con pensión vitalicia. Win. Duración del matrimonio: 6 meses. Edad de Ana al casarse: 24 años. Edad de Enrique: 49 años. Y aquí viene una joya. Ana de Cliffs, mi reina sin corona favorita. La mujer que convirtió el ghosting real en una renta vitalicia. Ana era una princesa alemana. Se casó con Enrique por una alianza política. Enrique la eligió por un retrato pintado por Hans Holbein. Pero cuando la vio en persona, no se parece a su retrato. Traducción: no me pone. Resultado: next. Se casaron igual. Obligaciones diplomáticas. Pero Enrique no consumó el matrimonio. Decía que no había química
y 6 meses después pidió la anulación. Pero aquí viene el giro. Ana firmó sin protestar, sin drama, sin lágrimas. Y consiguió una pensión, casas, joyas, respeto y el título de hermana del rey. Literalmente, la única ex con la que Enrique se llevaba bien. Vivió muchos años más que Enrique y fue tratada como una noble VIP hasta el final de su vida. En resumen, nunca le cortaron la cabeza. Nunca la arrastraron a juicio. Nunca tuvo que parir un heredero y se quedó con el castillo. Lo que se dice un exit strategy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ana de Cleves? ¿Firmarías rápido? ¿O le harías la vida imposible al rey? Cuéntamelo abajo. Y hablando de hacer la vida imposible, ¿qué pasó con la quinta esposa, que apenas era una adolescente y terminó decapitada? Eso te lo cuento ahora, pero prepárate. Esta parte es más turbia. Catalina Howard. Quinta esposa. Estado civil final. Decapitada. Duración del matrimonio. 1 año y 4 meses. Edad de Catalina al casarse. Entre 15 y 17 años. Edad de Enrique. 49 años. Catalina Howard era prima de Ana Bolena. Y como su prima, también perdió la cabeza. Literalmente. Pero esto no es solo una historia de traición en la corte. Es una historia de abuso de poder con nombre y apellido. Cuando se casó con Enrique, Catalina tenía entre 15 y 17 años. Él tenía 49. Y estaba obeso, con llagas abiertas en la pierna, y un carácter que daba más miedo que los spoilers de Juego de Tronos. Catalina fue acusada de haber tenido amantes, en plural, aunque lo cierto es que, antes del matrimonio, había tenido una relación amorosa con Francis Dereham, un joven de su entorno, y durante el matrimonio mantuvo encuentros clandestinos con un cortesano, Thomas Culpeper, de quien se sospechaba una relación romántica. ¿Consumaron? Nunca lo sabremos con certeza. Las cartas eran intensas, pero las pruebas eran escasas. Y en la corte de Enrique, eso bastaba. Y si lo que buscaba no era sexo, sino un poco de afecto, libertad o alegría. En cualquier caso, la decapitaron sin dudarlo. Tenía 19 años. A Catalina Howard la historia la quiso pintar como frívola, tonta, promiscua. Pero fue una niña metida en una jaula dorada con un león hambriento. Y como tantas, pagó con su vida por no cumplir las expectativas de otros. Catalina Parr. Sexta esposa. Estado civil final. Viuda y sobreviviente. Duración del matrimonio. 3 años. Edad de Catalina al casarse. 31 años. Edad de Enrique. 52 años. Y cerramos esta lista con Catalina Parr, una mujer de armas tomar. Viuda 2 veces antes de casarse con el rey. Letrada, culta, protestante convencida y con más sentido común que toda la corte junta. Tenía 31 años cuando se casó con Enrique, que ya tenía 52. Sufría de gota. Apenas caminaba y estaba emocionalmente más inestable que el algoritmo de Instagram. Catalina Parr fue cuidadora del rey, madrastra de sus hijos y, en más de una ocasión, su salvavidas política. De hecho, estuvo a punto de ser arrestada por herejía, pero supo recular a tiempo, fingir sumisión y convencerlo de que solo quería debatir por amor al conocimiento. Una queen en todos los sentidos. Después de la muerte de Enrique, se casó por amor con Thomas Seymour. Aunque, plot twist, murió tras dar a luz a su primera hija. Pero esta vez murió libre. Y respetada. ¿Te acuerdas de aquella pregunta con la que empezamos? ¿Qué tenían en común esas 6 mujeres? Eran mucho más que las esposas del rey loco de las bodas.
Fueron peones y estrategas, víctimas y sobrevivientes, adolescentes forzadas y mujeres cultas. Todas ellas vivieron bajo el yugo de un sistema que castigaba a las mujeres por ser lo que fueran. Demasiado fértiles, demasiado estériles, demasiado jóvenes, demasiado viejas, demasiado listas, demasiado humanas. Y aunque algunas perdieron la cabeza, otras supieron mantenerla y usarla mejor que Enrique jamás pudo. ¿Y si crees que el drama acabó aquí? ¿Recuerdas a Isabel, la hija de Ana Bolena? La niña que nació sin trono ni madre. La que sobrevivió al escándalo, al exilio, al machismo y se convirtió en la monarca más poderosa de la historia inglesa. Pero eso, te lo cuento en otro video. ¿Con cuál de estas 6 mujeres te identificas más? ¿Y cuál crees que merece una reivindicación histórica urgente? Te leo abajo.